Bueno, gente, para ir cerrando el videíto de hoy, la charlita de hoy sobre Picos del Oro, dado que, bueno, se me acabó la memoria, lo que podía grabar, pero no la memoria del celular, no sé, hay como un lapso de tiempo en el que se corta, ya me ha pasado otras veces, después esta parte no la ve nadie, o ven todos esta parte y la otra no. Bueno, ya sabemos que Baco es lo mejor del mundo, es lo mejor que Dios pudo haber inventado, bla, 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 bla. Hay un Dios, es verdad, de las herramientas. Prometo en el próximo video hablar un poquito sobre ese Dios también. Que en el fondo es un poco nuestro Dios, ya que amamos tanto a las herramientas. Y esto lo estoy diciendo en serio. Baco es muy bueno, ya todos lo sabemos. Pero si me preguntan en mi opinión, la mejor Pico del Oro, como dije, la que pondría en el lugar número uno, es la Stanley de doble cremallera de 10 pulgadas. Muy buena, muy buena. Tano, ¿por qué no poner la más limpita? Sí, ponemos la más limpita. Después, en el segundo lugar, bueno, tendría que poner el modelo más nuevo, pero esta está en representación, dado que, como dije, es prácticamente igual a la Stanley. La línea Robust no me ha defraudado, no me ha defraudado. Y se podría empatar el tercer lugar con la Metz, con la de la línea Ruhlmann, que verdaderamente ha sido una muy buena herramienta. Han trabajado y se han complementado muy bien. Así que bueno, tenemos el primer puesto, el segundo puesto y el tercero compartido entre Metz y Ruhlmann, que verdaderamente son muy buenas herramientas. Como dije, la Baco la inventó el dios de las herramientas, así que bueno. Les mando un saludo, espero vean la parte número 1 del video. Este es el saludito final, dado que bueno, se me acabó el tiempo como dije. Y nada, nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller.